Dale un abrazo a alguien, una sonrisa, dígale bienvenido, bienvenida. Jesús te ama y yo también. Puede tomar su asiento. Muchas gracias por venir. Le damos la bienvenida al Centro Internacional Maranata Este, la iglesia que ama. Estamos aquí para servirles, para bendecirles. Y le damos la gracia al Señor por permitirnos un día más poder estar con ustedes y bendecirles. Amén. Le invitamos también a su servicio los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 y los domingos a las 11 de la mañana. Al finalizar le voy a dar un anuncio. Si se me olvida, recuérdenme, de las mujeres. Va a haber una actividad de las mujeres, así que al finalizar les digo para que se queden expectantes. ¿Por qué no cierra sus ojos unos instantes? Padre, te damos gracias que en esta noche, Señor, tú nos has permitido respirar, vivir, estar en tu presencia, gozarnos en la alabanza. Señor, gracias por estas bellas y hermosas familias que hoy pudieron venir. Padre, las bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Que tú traigas una palabra de bendición para mis hermanos, para mi persona, Padre. Que tú bendigas a este pueblo bello y hermoso que hoy ha venido a escuchar tu palabra, Señor. Y que tú puedas hablarnos a todos y que todos podamos, Señor, de alguna manera salir bendecidos con tu palabra. Y que tú añadas bendición a tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que tú abras, Señor, los oídos espirituales. Que tú abras el corazón de un pueblo, Señor, que es tuyo, que tú compraste por tu sangre. Y que tú bendigas, Señor, a cada vida y a cada corazón que va a escuchar esta palabra y va a sembrar esta semilla, Señor, que dé al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos estado compartiendo un poco el libro de Colosenses. Hoy lo vamos a terminar. Se me acompaña Colosenses 4. Podemos leer Colosenses 3, 23 y llegamos al 4 para tener un poquito de contexto. ¿Se acuerda? El jueves pasado hablamos de este verso y dice Colosenses 3 del 23 en adelante, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Verso 1 del capítulo 4 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis a un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Verso 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Y leemos para tenerlo la referencia de lo que Pablo dice, y vamos a también tocar estos puntos. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo haré saber a Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristocarco, estas personas tenían nombres extraños.
Mi compañero de prisiones os saludo, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, que me acompañan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludos a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Este es uno de los libros más impactantes cuando Pablo escribió, porque esta iglesia Pablo no la fundó. Esta iglesia fue fundada por Epafras. Epafras, viendo el crecimiento de la iglesia, fue a la prisión donde se encontraba Pablo y le comentó todo lo que estaba pasando, y Pablo entonces le escribió estos grandiosos 4 capítulos que hemos tratado de alguna manera de predicar en estos jueves. Esta iglesia tenía conflictos con el legalismo de los judíos, y tenía conflicto también con el paganismo. Por eso Pablo toca todo este libro, que ya tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir y tenemos una nueva vida en Cristo, y Pablo toca cómo caminamos esa nueva vida en Cristo. En el contexto en el cual se escribió este verso, en el cual vamos a compartir hoy, todavía existía la esclavitud. Por eso Pablo le dice, no era que Pablo aceptaba la esclavitud, sino que esa era parte del gobierno de los romanos y del paganismo, que permitía que la gente tuviera esclavos. Y de alguna manera Pablo rompe con todos los gobiernos y con todas las creencias y dogmas y referencias que la gente tenía acerca de cómo podían llevar su vida en el mundo. Y Pablo dice, amos, haced todo lo justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora, obviamente el contexto ha cambiado y ya no se tiene esclavos. En la gran parte del mundo hay unos territorios que todavía sucumben bajo esas creencias y esas dogmas en las cuales los gobiernos permiten ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de esto, también nos referimos a personas que tienen algún tipo de autoridad sobre personas. Mi primer punto es: debemos reflejar a Jesús a través de nuestros cargos de autoridad sobre otros. Amo es una persona que tiene a otros trabajando a su servicio o bajo su autoridad o dominio respecto de otras personas. O sea, si usted es un supervisor, si usted es un jefe, si usted tiene a gente bajo su cargo, esto lo podemos aplicar a usted y a personas que tengan a gente bajo su cargo. Y Pablo dice, sean justos con los demás. O sea, no se comporten como los demás amos, no se comporten como los demás jefes, no se comporten como los demás que tienen autoridad sobre las personas. Compórtense de una manera justa, que en su justicia reflejen a Jesús, que en su justicia, que su comportamiento, que en su trato, aunque usted tiene autoridad, usted pueda reflejar a Jesús hacia por los demás. Nuestro comportamiento debe de cambiar cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y si usted es un jefe, debe reflejar a Jesús a través de su autoridad. Recuerde que toda autoridad es dada por Dios. Su autoridad se la delegaron en la tierra, pero la autoridad proviene de Dios. Y cuando alguien tiene autoridad, debe reflejar justicia. Lo que pasa es que hoy hay muchas personas que tienen autoridad, pero no tienen una autoridad desviada conforme a la justicia de este mundo y conforme a las reglas de este mundo. Pero cuando hablamos de personas cristianas, si usted tiene autoridad sobre alguien, si usted es un jefe que coordina, que instruye, que la gente lo escucha, que alguien o un grupo de personas dependen de lo que usted diga, usted debe mostrar a Jesús también en su comportamiento.
Lo hemos dicho muchas veces que desligamos nuestro cristianismo cuando estamos hablando de las cosas de este mundo, y es en el mundo donde demostramos realmente nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo se refleja cuando somos buenos jefes, somos buenos compañeros, somos obedientes con los demás, no solamente con el pastor y los líderes, sino con nuestros jefes que están a nuestro cargo, a nuestra disposición, o estamos bajo su cargo o somos subordinados. Cuando las personas ven que tu comportamiento es diferente y que tú eres un cristiano, realmente tú estás demostrando tu cristianismo hacia los demás. Y toda persona que tiene autoridad debe reflejar justicia. Diga conmigo, justicia. Hay un comunicado del gobierno de los Estados Unidos que dice que en Panamá no existe justicia. Es un gobierno que tiene un poco de orden en su gobierno, porque también hay cosas que suceden en Estados Unidos, pero en comparación con lo que está pasando en Panamá, ellos dan un comunicado en la cual ellos dicen que no existe justicia en Panamá. No hay de alguna manera algo que se pueda llamar justicia en nuestro país. No existe autoridad en los magistrados, no existe autoridad en los legisladores, los diputados, no existe autoridad en el procurador, no existe autoridad en ninguna clase, en ninguna institución. No hay separación de poderes, no hay justicia en nuestro país. Y eso habla mucho de nosotros, porque yo reflexionaba cuando leía el comunicado de que nosotros somos los que ponemos a esas personas a que gobiernen nuestro país. Alguien me decía, pero es que cuando, no voy a mencionar el nombre, cuando existía cierto presidente había dinero en Panamá. Y yo le decía, ¿y tú tenías dinero? No, yo estaba limpio, me decía. ¿Y cómo tú pretendes votar por la misma persona que tú dices que había dinero cuando estaba esa persona en la autoridad? Sí, pero es que robó pero hizo. Eso no es justicia, porque le quitó la oportunidad a muchos niños de su educación. Le robó el futuro de nuestros impuestos y de nuestra niñez y juventud para hacer muchas cosas. Y usted y yo no comemos concreto. Usted y yo no comemos estructuras. Y tenemos, yo ponía en algún comentario de que cada país refleja, no solamente no es reflejo de su gobernante, sino también es reflejo del pueblo. El gobierno es corrupto porque el pueblo también es corrupto. No existe justicia en los gobernantes porque tampoco hay justicia en la sociedad. Y nosotros somos los culpables de que existan gobernantes como aquellos, porque le permitimos con nuestro voto que ellos gobiernen sabiendo que no son personas justas y que no van a hacer nada bueno para nosotros. Así que cuando hablamos de justicia, estamos hablando de alguien que tenga un comportamiento que refleje una equidad en la justicia con todas las personas, realizando, dice Pablo, lo que es justo con los demás, con las demás personas, sabiendo que toda autoridad en la tierra tiene su origen en el cielo. Por eso Pablo nos recuerda que todo amo tiene un amo en los cielos. O sea, nos está diciendo que aunque tú seas el jefe y por encima de ti no hay otro, tú tienes que tener conciencia que por encima de ti está uno que se llama Dios. Y que aunque la corporación donde tú estás o donde tú desarrollas tu autoridad, aunque ellos quizás no están ciegos en justicia, están ciegos en autoridad, siempre tú tienes que tener referencia de que Dios está viendo lo que tú haces. Y de que aunque nadie vea que tú estás siendo justo con los demás, Dios está viendo tu justicia. Dios está viendo la justicia que estás haciendo con los demás. Porque Pablo nos menciona que dice, sobre vosotros amos, sobre vosotros jefe, hay un amo en los cielos que los está viendo. Y tenemos siempre que hacer todo con esa conciencia que Dios nos está viendo, dando a entender que no importa si tus jefes superiores no ven lo que tú haces, o en el caso particular tú no tengas ningún jefe superior, siempre debes actuar sabiendo que el jefe de los jefes te está observando y se llama Dios. Eso es lo que Pablo reflexiona cuando dice que nuestro comportamiento, si tenemos algún tipo de autoridad, usted ha visto que hay personas que eran muy bien, se llevaban con todo el mundo cuando no tenían un título, pero cuando le dieron un título cambió, porque el poder cambia. El poder sin carácter corrompe a la persona. La autoridad sin tener algún tipo de carácter y fundamento en quién te dio esa autoridad y a quién tú te devengas, a quién tú te debes,
y por qué tienes que hacer las cosas puede dañar a la persona. Así que Pablo nos anima en esto para que seamos de alguna manera justos con los demás. Esto puede también ser a las personas, como lo estudiamos aquí, a los esposos que tienen autoridad sobre sus esposas, a las esposas que tienen autoridad sobre sus hijos. Todo esto se tiene que reflejar en un comportamiento. No es para abusar de la autoridad, sino para usar la autoridad en beneficio de los demás. Número 2, Pablo dice algo importante: la importancia de la oración y la acción de gracia. Esto no se desliga de todo lo que hemos visto en los jueves pasados, sino que Pablo reflexiona ya acabando su carta y dice en otra versión, Colosenses 4:2, dedíquense siempre a la oración y den gracias a Dios. Esto es muy importante porque hay personas que oran pero no perseveran en la oración. Y Pablo nos dice, perseveren en la oración. No es solamente orar por orar, es perseverar en aquella oración que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y perseverar significa construir en un cimiento, construir en un fundamento, lo cual significa mantenernos fuertes, o sea, mantenernos constantes en nuestra oración, no cambiar, que hoy oro esto y mañana oro lo otro, sino ser constante en nuestra oración. No solamente es eficaz quien ora mucho, es eficaz quien mantiene su oración constantemente todos los días. Que tú no fluctúas, no porque hoy me siento así, hoy no voy a orar, o que porque hoy me siento así, hoy voy a orar suave, pero mañana oro de esta manera. No, tú tienes que perseverar en la oración, construir tu vida en un fundamento, construir tu vida en mantenerte firme en aquello que Dios ha prometido y reclamar la promesa constantemente, perseverando en la oración. Eso nos habla de una persona que está firme en sus convicciones, que no importa lo que está pasando, no importa las tentaciones, no importa la prueba, es persistente, es perseverante. Es como dice nuestro Padre Espiritual, es la gota que cae sobre el bloque todos los días, hasta que el bloque se quiebra, porque es la constancia, es lo que hace que tu oración sea eficaz y que tu oración pueda ser contestada. Perseverar en la oración habla de un gran esfuerzo aplicado de una manera calmada. No quiere decir que el que persevera es el que grita demasiado, sino el que es constante en aquello que ora. Si usted ha podido ver documentales de la raza de perro Pitbull, ellos cuando agarran una presa no lo sueltan hasta que la presa se muera o hasta que ellos decidan soltarla, porque su agresividad es constante, es perseverante cuando ellos agarran una presa. Bueno, el cristiano tiene que ser como un pitbull espiritual. Cuando agarra una promesa de Dios, no la suelta hasta que el Dios responda a lo que tú estás pidiendo. Tú tienes que agarrar la promesa de Dios y orarla todos los días, constantemente. No importa si entre más tú oras, tú menos ves la respuesta de Dios. Sigue orando, sigue perseverando por aquello que Dios ha prometido en su palabra, porque Dios es fiel. Pero sabemos que Dios es fiel, pero Dios está buscando gente perseverante en la oración, perseverar en aquello que Dios nos ha prometido. Pero Pablo añade algo poderoso, y Pablo dice, no solamente es perseverar en la oración, sino también den acciones de gracias. Y aquí me quiero detener un poquito. Mira lo que dice Romanos 4:20. Está en otra versión, pero usted sabe lo que dice su versión del 60, que dice que Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Pero mira lo que dice esta versión. Dice, Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio gracias a Dios por aquellas bendiciones antes que se produjeran o antes que él las recibiera. Cuando hablamos de esto, tenemos que ligarlo como unos gemelos. Tenemos que ser perseverantes en oración, pero llega un momento en la cual tú te quedas por completo quieto y tú le das gracias a Dios por lo que ya Dios te respondió. Es algo que quizás la gente no ha comprendido, pero hay un momento en el cual ya tú estás tan convencido en tu oración de que Dios te ha contestado, que tú le das gracias a Dios aunque tú no lo tengas la respuesta. Abraham le dio, dice que se fortaleció su fe dando gracias al Señor, dando acción de gracia, dando gloria al Señor. Es cuando tú te detienes
Pero eso requiere que tú hayas sido perseverante. Porque alguien que no ha sido perseverante en oración no tendrá entonces la revelación de la acción de gracias. Es cuando tú has orado por un objetivo, una misión. Y tú le oras y eres perseverante. Llega un momento en el cual tú sabes que ya lo has recibido. Aunque tú no lo tengas físicamente, pero en tu espíritu tú sabes que tú lo recibiste. Y tú le das gracias a Dios de antemano, aunque tú no lo tengas físicamente. Es una revelación cuando tú le das gracias al Señor. Mire lo que hizo Jesús. Usted lo ha leído, Juan 11:42. Dice, entonces quitaron la piedra. ¿Se acuerda que el amigo de Jesús, Lázaro, había muerto? Y Jesús había tardado 4 días. Llega Jesús, Juan 11:42, dice, entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que tú siempre me oyes. Y dice la Biblia, pero lo dijo por causa de la multitud que lo rodeaba, para que crean que tú me has enviado. O sea, antes de Jesús decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera, Jesús dio gracias por el milagro. Y este es un secreto que no hemos comprendido. Porque muchas veces Satanás nos dice que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Pero tú te puedes adelantar. Antes que tú recibas físicamente la respuesta, tú le das gracias a Dios por lo que ya Él te respondió, por la fe. Es como que yo digo, gracias Señor, porque todas estas sillas están llenas. Yo no lo veo físicamente, pero yo le doy gracias a Dios de antemano. Yo me adelanto al milagro y le doy gracias a Dios porque Él me lo va a dar. Y yo sé que cuando yo sigo perseverando en mi oración, yo estoy seguro de que Dios va a responder a mi oración. Es una gracia particular que nos hace agradecer a Dios antes que tú recibas los milagros, antes que tú recibas la respuesta. Tú te adelantas a las circunstancias, tú te adelantas a los sentimientos, tú te adelantas a todo lo que el diablo puede traer a tu vida y tú le das gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque mi hijo ya está salvo. Es cuando tú has perseverado en la oración y tú tienes una insistencia, una persistencia, una importunidad, que tú estás ahí orando y tienes orando años y tú llegas a un momento que tú te relajas y tú dices gracias Señor porque yo sé que tú respondiste mi oración. Tremendo que Jesús no dijo, Lázaro, en el nombre poderoso de mi Padre, sal fuera. Él lo dijo después que dio gracias. Lo mismo hizo Jesús con los 5 panes y los 2 peces. Él no dijo, Padre, multiplica esto para que la gente vea que yo soy tu hijo. Él dijo, Padre, te doy gracias. Y bendijo Jesús los 5 panes y los 2 peces. Y cuando fueron repartiendo, se fueron multiplicando. Por eso, no te quejes tanto, dale gracias a Dios. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo y nos sentamos y le damos gracias a Dios por las cosas que ya tenemos? Señor, es que no tengo esto, no tengo lo otro, yo quiero. Pero dale gracias a Dios por lo que ya tienes. A veces nos enfocamos tanto en lo que queremos que dejamos de vista lo que ya Dios nos ha entregado. Dale gracias a Dios por la familia que tienes. Dale gracias a Dios por el esposo que tienes, por la esposa que tienes. Dale gracias a Dios porque tienes un vehículo, porque tienes un carro, porque tienes un trabajo. No te quejes que no gano tanto, no hago esto, no hago lo otro, este trabajo me va mal. Si te quejas, todo eso estás cosechando y estás sembrando y vas a cosechar todo eso que estás diciendo. Pero si le das gracias a Dios, Señor, gracias por ese nieto. Gracias por esa nieta, Padre. Gracias por mi esposo. Gracias por mi matrimonio. Gracias por esta familia que tú estás fundando en tu palabra. Te doy gracias, Padre. Y eso da mejor testimonio de aquellos que nos quejamos por las cosas que no tenemos o que no hemos conquistado. La oración, oiga esto, debe mezclarse con alabanza. Y es en ese momento donde tú le agradeces a Dios por las cosas que ya tú tienes. Alguien que tiene esta revelación no se queja con Dios. Cuando sabe que su oración está siendo elevada como incienso grato, le agradece a Dios por haberlo escuchado y porque ya ha escuchado y porque ya ha respondido su oración. Estos fueron lo que hicieron. Si usted lee un poquito la historia, cuando los puritanos llegaron a Nueva Inglaterra, eran los que trajeron parte de lo que hoy conocemos como el Evangelio, y ellos fundaron Estados Unidos y todo lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Ellos tenían siempre
varios días a la semana, días de humillación y oración y ayuno. Esta gente era muy, muy ferviente en buscar a Dios. Y ellos oraban, se humillaban, lloraban, ayunaban para que Dios apareciera. Porque eran, de alguna manera, por eso se llaman puritanos, porque eran puros en su creencia para con Dios. Hasta que llegó un día un senador y dijo: ¿por qué no le agradecemos a Dios por las cosas que ya tenemos? Y de ahí proviene el día de acción de gracias. Por eso en Estados Unidos se celebra un día de acción. Es pausar todo lo que tú haces y darle gracias a Dios por lo que ya tienes. No, pero es que tú no sabes lo que yo... Está bien, haz una pausa en tu oración y dele gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo pude respirar. ¿Cuántas personas hoy están conectadas a un tubo y no pueden respirar por sí mismas? Oh, gracias, Señor, que yo pude hoy pararme y a preparar un desayuno para mi familia, Señor. No es lo que quisiera yo tener, pero tengo, Señor, alimento para proveer. Gracias, Señor, por esta comida. Gracias por este almuerzo, Señor. Gracias por este aire que tú me regalas todos los días. Gracias por mi salud. Gracias por tu sangre. Gracias. ¿Cuántas cosas podemos agradecerle a Dios? Y nos desviamos de todas las cosas de este mundo y las cosas que el mundo cree que tenemos que estar enfocados en ellos, y le damos gracias al Señor por las cosas que ya tenemos y las cosas que ya Dios nos ha respondido. ¿Has dedicado un día al Señor para darle gracias por lo que ya tienes? Yo creo que podemos hacer una reflexión en este punto y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Número 3, Pablo sigue. Y esto es interesante porque no solamente Pablo dice: perseveren en la oración, sean personas de acciones de gracias o denle la gloria a Dios, sino que Pablo dice que orando también al mismo tiempo por nosotros. Y aquí entramos en el punto que me quiero detener un momento. Dice: orando también tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para lo que manifesté, para lo que manifieste como debe hablar, o lo manifieste como debe hablar. Aquí entonces vemos otra versión, dice: oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciar estoy ahora preso. Dice otra versión: pídanle a Dios que yo pueda explicar este mensaje con toda claridad. Yo les quiero decir que cada iglesia tiene el pastor o el líder que ellos oran. Voy a volver a repetir eso. Cada iglesia tiene el pastor o el líder que ellos oran. Hay mucha gente que dice: no, el pastor tiene que orar, y está bien. El líder tiene que orar y está excelente. Pero tú también tienes que orar por nosotros. Su oración puede transformar la vida de un hombre que está en su propósito bendecirlos a ustedes. Y Pablo dice, el apóstol Pablo fue al tercer cielo, se le presentaba a Jesús, venían los ángeles y él pedía oración por él. Dice: para que yo pueda anunciar. O sea que Pablo había recibido muchas cosas que él no tenía todavía el mensaje completo, no tenía todavía la claridad para poder anunciar ese mensaje. Y Pablo le pedía a la iglesia que oraran por él. Así que todos somos responsables de orar por los líderes que nos están pastoreando y que nos están dirigiendo. Yo siempre digo que la responsabilidad no solamente cae sobre los que tienen un llamado, sino cae también sobre el pueblo. Usted tiene que orar por la iglesia, tiene que orar por su líder, tiene que orar por sus pastores, tiene que orar por los que están en autoridad, para que el Señor los cubra y ellos puedan siempre traer la palabra que el Señor quiere que traiga. Porque hay iglesias que predican otro evangelio porque el pueblo no está orando. El pueblo, no estoy diciendo que hay hermanos que no están orando, sino que cada iglesia tiene el pastor que se merece. Tiene el pastor que ellos están orando. Si usted está orando por un pastor santo, íntegro, sin mancha, que usted está orando por un pastor que predica a Jesús, usted está orando por un pastor que traiga revelación de la palabra, Dios le va a contestar a su oración. Pero si usted ora: Señor, trae un pastor que me anime, un pastor que me suba mi ánimo, Señor, que me haga las revelaciones, que todos los días traiga una promesa nueva, que me dé milagro. Yo quiero milagro, yo quiero señales, yo quiero maravillas, yo quiero lo que tú estás buscando a tu alma. Entonces tendrás a ese pastor.
Pero yo quiero concientizar a la iglesia que el pueblo tiene la responsabilidad de orar por sus líderes. Y orar para que Cristo sea revelado y no otras cosas. Hay muchas cosas que han opacado a Jesús, pero es porque la iglesia no está orando. Hay un hombre de Dios muchos años atrás que llamó a la iglesia como la iglesia el gigante dormido, porque la iglesia tiene poder, pero no está utilizando el poder que Dios nos ha delegado a través de la oración. Otro hombre de Dios dice que Dios gobierna la tierra a través de la oración de los santos. O sea, Dios está buscando gente que ore. No gente que ore por sus cosas personales, por solamente se quede ahí en lo que ellos quieren, sino oren por el cuerpo de Cristo. Padre, levanta más pastores íntegros. Levanta más pastores que prediquen a Jesús y no prediquen otra cosa, que no muevan la piedra del fundamento. Levanta pastores, Padre, que sean santos, no solamente en el púlpito, sino también en su casa, cuando bajen del altar, Señor. Pida y ore, Señor. Oramos al Señor de la mies para que envíe obreros, Señor, no solamente calificados por el mundo, sino calificados por el cielo, Padre. Levanta jóvenes, levanta pastores, levanta líderes, Padre, levanta obreros, levanta mujeres, Padre, que también prediquen tu palabra y puedan contribuir al cuerpo de Cristo. La responsabilidad recae sobre nosotros. Y nosotros somos los responsables de los líderes que tenemos. Así como le dije antes el ejemplo del pueblo que elige a gobernantes, que saben que son gobernantes, no trabajan para la justicia. La iglesia también tiene a los líderes que ellos han orado y que ellos han demandado. Y si usted no ora, pues tendrá un pastor que tampoco ora. Si usted no clama al Señor, para que el Señor también de alguna manera nos dé las revelaciones para poder traer este misterio. Nosotros no lo conocemos todo. Yo no conozco todo el consejo de Dios. Estamos aquí perseverando para que Dios nos ayude y Dios nos pueda revelar y la iglesia siga día a día edificándose. Pero necesitamos de la oración de un pueblo. Este trabajo no solamente de una persona, es de todos. Porque dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Y todos somos responsables de orar por la visión que Dios nos ha delegado a todos. Obviamente siempre se va a levantar un líder que va adelante, que empuja a la grey, pero la grey es responsable de orar por sus líderes. Y Pablo decía, ustedes tienen que orar por mí, para que Dios me abra puertas para la palabra, para que Dios me dé a conocer el misterio de Cristo y para que yo pueda de alguna manera edificarlos a ustedes con lo que yo hablo. Y por esto estoy preso. O sea, su líder estaba preso por causa de la palabra. Y por eso Pablo necesitaba sus oraciones. Esto es muy importante. Porque debemos orar por nuestros líderes. Número 4, dice Pablo, andad sabiamente con los de afuera. Esto se refiere a los que no son creyentes. Dice, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. La importancia del ejemplo y el testimonio con los de afuera. Inclusive, uno de los requisitos para llamarse o ser obispo, ser pastor, dice que tenga buen testimonio con los de afuera. No tanto con los de adentro, sino con los de afuera. Mira lo que dice esta versión, dice, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Nuestro mayor testimonio no será con aquellos que son de la iglesia, sino son aquellos con aquellos que no son de la iglesia. Dice Pablo, aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos, hablando siempre de cosas buenas, díganle de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Pablo nos indica que no debemos desaprovechar el tiempo que Dios nos permite para edificar a otros con la palabra de Dios. Debemos desarrollar una vida de ejemplo para que los demás vean a Jesús en nosotros. Y nuestra conducta impacta de tal manera que provocamos un cambio en los demás. Qué mal es y qué mal testimonio tenemos cuando nuestro vecino habla mal de nosotros cuando no somos verdaderamente cristianos. No solamente busque buen testimonio de los de adentro, busca buen testimonio de los de afuera.
Hoy alguien llamaba a una hermana que me contaba y decía, ya la hermana no trabaja ahí en ese lugar, y dice que la compañera que no es cristiana decía, cuánta falta me hacen tus consejos que me daban todos los días de la palabra de Dios. Buen testimonio. Que la gente no te recuerde por otra cosa, sino por lo que tú vives en tu corazón y lo que tú demostraste con tu conducta y tu comportamiento. Cuando alguien pregunte por ti, la gente pueda tener un buen testimonio de ti. Que no te comportas como los demás, sino que siempre guardaste la compostura y viviste de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso Pablo dice, tengan siempre que tratar a los demás, los que no confían en Cristo, con inteligencia. Aprovechando, dice la palabra, redimiendo el tiempo. O sea, aprovecha el tiempo que tienes. El tiempo, Dios te ha dado un tiempo específico para que tú seas un testimonio y una luz a los demás. Dice la Biblia, para que tu luz brille. Y esa luz es Cristo en nosotros. Pero qué mal cuando nuestra luz no brilla. Qué mal cuando los de afuera no quieren venir acá adentro. ¿Por qué? Porque ellos ven una doble vida en nosotros. Y dice Pablo, aprovecha en cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Que cada oportunidad sea que tú les des una palabra de consolación, que tú les siempre reveles a Jesús. Que la gente sepa que cuando tú le vas a hablar siempre hay una palabra de ánimo y de esperanza en tus labios. Que cuando estén enfermos, cuando estén en congoja, cuando estén en tribulación, busquen siempre tu vida para ellos encontrar reposo en su corazón. Que la gente siempre pueda encontrar un bálsamo en nuestra boca. No una condenación, ni una intriga, ni un bochinche, ni un celo, ni una división, sino algo que ellos lo conforte en su corazón. Usted y yo tenemos algo que a ellos les hace falta, se llama Jesús. Y ese Jesús quiere salir por tu boca y bendecir a otros. Para eso estamos, para eso vivimos, para eso respiramos, para siempre ser de bendición, una extensión de bendición a otros. Seamos un puente, que la gente se pueda reconciliar con Dios a través de nuestras vidas. Hay gente que llega y dice, yo sé que estoy mal, yo sé que necesito a Dios. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? ¿Lo vamos a hundir más en el pecado? ¿Vamos a resaltar sus errores? Vamos a resaltar la oportunidad que tienen para ellos arrepentirse y buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Eso es lo que Pablo dice, aprovechen su tiempo. Dios te ha permitido trabajar en ese lugar para que tú puedas predicarle a otros con tu vida. Dios te permite estar donde te encuentras. ¿Para qué? Para que tú puedas reflejar a Jesús. ¿Cómo vamos a cambiar esta sociedad si no reflejamos a Jesús en donde Dios nos ha dado la oportunidad para estar? Que si tú eres un taxista, si tú eres alguien que maneja un bus, alguien que la gente sepa que tu bus es diferente, que tu taxi es diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra siempre en tu corazón. Y tú puedas bendecir a alguien siempre con tu palabra. Y que la gente siempre quiera buscarte a ti por causa de testimonios que ellos ven y reflejan en tu vida. Eso es lo que Pablo nos dice a nosotros. Que podamos siempre aprovechar el tiempo y reflejar a Jesús a través de nuestra vida. Ahora, lo importante de aquí, no solamente estos 4 puntos que ya hemos dicho. Número 1, debemos reflejar a Jesús a través de nuestros cargos de autoridad que tenemos sobre otras personas. Número 2, la importancia de la oración y la acción de gracia. Número 3, la responsabilidad del pueblo en cuanto a sus líderes, debemos de orar por ellos. Número 4, la importancia del ejemplo y testimonio con los de afuera. Y número 5, valorar el trabajo, el llamado y las responsabilidades de los hombres de Dios. Dice Pablo, todo lo que aquí se refiere os lo hará saber Tíquico. O sea, un hombre tiene la responsabilidad de que todo lo que Pablo escribió en esta carta tenía que llevárselo a una iglesia para que sea edificación de ellos. A veces nosotros no tenemos conciencia de la responsabilidad que tienen los hombres de Dios. Y no es que no todos somos hombres de Dios, sino los que tienen un llamado particular de bendecir a la iglesia. Dice, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo resaltó y valoró el llamado que tenía esta persona para el cuerpo de Cristo. Pablo comenzó a dar gracias por cada instrumento que le era de bendición
en su llamado. Pablo reconoció que él no podía solo, él necesitaba de otros. Y para Pablo era muy importante resaltar y valorar el trabajo que otros estaban haciendo para contribuir a su llamado. Recuerda, Pablo estaba preso, pero Pablo necesitó de otros para él mandar el mensaje. Usted sabe, en ese tiempo no había helicóptero ni había avión, lo que había era 2 piernas. Y esos hombres tenían que caminar hasta entonces llegar y poder no perder el mensaje, sino leerlo de la misma forma que Pablo lo escribió. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel y el instructor nos decía, bueno, vamos a donde Jesús oró. Y el bus le daba 1 hora, 2 horas. Yo decía, tremendo, Jesús caminó todo esto. Y valles y montes, y subíamos y bajábamos y hacíamos todo. Y después de 2 horas llegábamos al lugar. Y de allá de Jerusalén hasta acá Jesús caminaba. Jesús tenía que tener piedra tetra. Los pies de Jesús eran musculosos. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús caminó. Si en un bus tardamos 2 horas, ¿cuánto Jesús te tardaba en llegar caminando? Imagínense esta gente que Pablo estaba preso y Pablo escribía, ellos tienen que ir allá a llevar el mensaje. Y podemos mencionar los nombres: Onésimo, todos estos nombres, Marcos, Jesús, Epafras, Lucas, Demas, todos ellos eran instrumentos de bendición para extender el mensaje de salvación. Él como apóstol necesitó de otros para completar su llamado. Y cuando usted reconoce que cada uno que está aquí es importante para esta iglesia, aunque a sus ojos lo que usted haga es mínimo, es importante para esta iglesia. Por eso es importante valorar el trabajo de cada uno. Cada uno contribuye y es necesario para el cuerpo de Cristo. Pablo decía, el ojo no le puede decir a la mano que no es necesario, ni tampoco la cabeza a los pies. Todos somos importantes, y aún los miembros más débiles o que más cubrimos son los más necesarios. Y Pablo resaltó y le dio honra y le dio reconocimiento delante de la iglesia. Por eso Pablo escribió esto, para que cuando se leyera la carta a la iglesia, ellos supieran que ellos eran instrumentos de bendición para Pablo y para la iglesia, para darle valor a la gracia de Dios en otros. Tu gracia es importante. Es que yo solamente oro, eres importante. Tu oración es importante. Es que yo abro la puerta, eres importante. Y tienes valor, y lo que tú haces es importante para la iglesia, importante para el reino de los cielos. Es que yo nada más lavo los baños, eres importante para el reino de Dios. Y Pablo resaltó para que ellos de alguna manera valoraran el llamado de otros. Cuando tú no puedes alegrarte por el llamado de otros, Dios nunca te va a revelar tu llamado. Cuando tú no puedes gozarte con la bendición de otros, tampoco tú te gozarás con la tuya. Decía un judío que cuando tú te alegras, cuando Dios bendice a tu hermano, tú serás el próximo en también recibir una bendición. Pero cuando tú no te alegras en recibir, en que tu hermano ha recibido una bendición, tú serás el último en recibirla. Decía el judío. ¿Por qué? Porque cada uno es importante. Y por eso me llama mucho la atención que Pablo mencione a cada uno y los llamó por nombre: Onésimo, Marcos, Jesús el justo, Epafras, Lucas, Demas. Todos ellos son consiervos míos y me ayudan en mis prisiones. Dice lo que dijo Pablo de Epafras, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, esta gente eran instrumentos de Dios y oraban por el pueblo. Su compromiso era mucho más allá que solamente servirle al nombre de Dios, sino también servir al reino de Dios. Y me impresiona lo que dice Hebreos 13, 7, 17. Bueno, Hebreos 13, 7 y verso 17 también dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuando aquí el escritor dice acordaos, dice que se acuerden de lo que hicieron, el trabajo que han hecho los pastores, los líderes, los que están a cargo de la iglesia.
Y verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea que Pablo resaltó la importancia de cada uno de ellos. Y aún en la carta, al finalizar, verso 17, Colosenses 4 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. O sea que quizás este hermano, Dios lo había llamado, pero no estaba cumpliendo el llamado. Y Pablo se recuerda de él, aunque sea en un solo verso. Y Pablo dice, es como que Pablo dijera: oye, Luna, recuérdate del llamado que Dios te hizo. O sea que nosotros estamos para animar a otros, no para desanimarlos. Pablo estaba preso, estaba en sus prisiones, lo golpeaban, lo maltrataban, y Pablo todavía animaba a otros. O sea que la aflicción de Pablo no lo limitaba en que él podía contribuir en bendición con otro. Hoy hacemos todo lo contrario. Si me siento bien, animo a alguien. Si me siento mal, que se lo lleve el diablo. Y Pablo estaba preso. Imagínense que Pablo estuviera en la joyita. No hay comida, no hay nada, no hay visita. Y Pablo nos diga: allá lo de la gente de Maranata, anímense que el Señor los ha llamado. ¿Cómo un preso me va a animar a mí? Pero es que Pablo no se limitaba ante las circunstancias. La cárcel para Pablo no era una cárcel, era una excusa para él poder bendecir a los demás. Tu circunstancia no es para que tú seas la víctima. Tu circunstancia es para que tú puedas bendecir a los demás. Tu circunstancia es para que tú aprendas y ayudes al otro que está pasando por lo mismo que tú estás pasando. Todo lo que Dios permite que tú pases es para que tú ganes experiencia y puedas contribuir en bendición con los demás. Eso es lo que Pablo nos da en reflexiones cuando termina la carta. Oye, anímate que el Señor te llamó. ¿Cómo alguien que estaba preso por predicar la palabra va a animar a otro para que también lo metan preso? Eso nos habla que Pablo podía estar preso físicamente, pero espiritualmente Pablo estaba libre. Espiritualmente Pablo podía hasta salirse de su cuerpo y visitar a los hermanos en espíritu. Para Pablo no era limitante 4 paredes. Y eso es lo que yo quiero que reflexionemos hoy, que no nos limitemos en lo que podamos hacer solamente aquí en la iglesia, que salgamos de estas 4 paredes. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, y que seamos luz allá afuera que nos necesitan, que seamos antorchas entendidas, que aunque toda tu barriada esté en tinieblas, todavía Dios se acuerde de esa barriada por causa de ti, y que tu luz nunca se apague. Dice que en el tiempo de Samuel escaseaba la palabra y la lámpara ya estaba por apagarse, pero Dios llamó a Samuel. Y Dios siempre llama a alguien para que su lámpara nunca se apague. En este país la lámpara se estaba apagando y Dios envió un hombre para que la lámpara no se apagara. Este país estaba en decadencia espiritual, pero Dios envió un hombre para todavía levantar y que podamos comprender los panameños que Dios tiene un plan con Panamá, que Dios tiene un propósito con nuestro país, que Dios no se ha olvidado de nosotros. En algún tiempo yo llegué a pensar que Dios se había olvidado de nosotros. Pero Dios envió un hombre a animarnos a nosotros. Y hoy yo quiero animarlos a ustedes a que no guinde los guantes, siga perseverando en oración, siga creyéndole al Señor, siga de alguna manera doblegando su vida al servicio al Señor para poder bendecir a los demás. Siga creyéndole a la palabra de Dios. No dude por ningún segundo. No permita que Satanás robe la bendición que Dios nos ha entregado. Muchas veces estamos a la vuelta de la esquina para recibir la promesa y nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo y por las circunstancias que nos rodean. Y aunque el mundo esté en crisis, aunque los gobiernos no sepan qué hacer, tenemos que seguir creyendo en la palabra de Dios. Ser como esa piedra en Gibraltar, que vienen vientos, vienen tormentas, vienen huracanes y la piedra está ahí fundada. Dice que el que fundó su casa en la arena, vienen los vientos y la tumba.
pero que fundó su casa en la roca. El que aprovechó su tiempo cuando no había pandemia y estuvo ahí orando y perseverando. Cuando llegó la pandemia, estaba fundamentado en la roca. Y mucha gente claudicó y mucha gente se doblegó, pero usted no claudicó. ¿Por qué? Porque usted estaba fundamentado en Jesús. Así que Pablo nos recuerda que las circunstancias no son un obstáculo, son una excusa para poder siempre bendecir a los demás. Y yo te quiero hoy animar a que tú siempre tengas en tu corazón bendecir a otros. Que no importa que tú tienes poquito, bendice a alguien. Esa es una semilla. Aunque tú no puedas bendecir con bienes, con dinero, bendice a alguien con una palabra que lo levante. Usted no sabe cuánto está necesitada la gente de una palabra que levante su espíritu. Que usted pueda llegar a ese trabajo y todo el mundo está ahí con miedo. Usted llegó el reino de Dios y aquí llegó la bendición. Y no importa el miedo, no importa la tempestad, todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Eso levanta el ánimo. Que todo el mundo dice están votando y tú dices tranquila, confía en Dios. Que Dios va a perseverar y Dios va a traer bendición y Dios va a traer la respuesta al cielo. Si tú levantas a la persona. No estamos aquí para hundir a nadie. Por eso esta iglesia no se trata de hacer a la gente caer al suelo, sino levantar a la gente del suelo. Hay iglesias que son expertos en tumbar a la gente. Una vez un pastor llegó a África. Como la iglesia era de esas iglesias que todo es sopla el pastor, se cae al suelo. Y el hermano dice que comenzó a orar por la iglesia y que hacía así. Todo el mundo se iba cayendo. Y el hermano dice, wow, tremendo. Tengo poder en las manos. No se trata de caerte al suelo. Se trata de que te levantes de aquel suelo donde te encuentras. Se trata de que puedas seguir creyendo en la palabra de Dios. Que puedas seguir confiando en aquel que prometió la palabra. Yo no te he prometido nada. El que prometió se llama Jehová de los ejércitos. El que murió se llama Jesús. Y quien nos acompaña a creer se llama el Espíritu Santo de Dios. Somos simples instrumentos que recordamos lo que la palabra de Dios dice. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has revelado estas gloriosas revelaciones, Padre, del libro de Colosenses, Señor. Gracias, Padre, porque existió un Pablo que se comprometió a vivir a la altura del llamado que tú le habías hecho, Señor. Y te damos gracias por nuestros líderes, por nuestros padres espirituales, por personas que están comprometidas con tu reino para bendecir a una iglesia, Señor. Yo te doy gracias por este pueblo que oye tu palabra siempre con una expectación y un buen ánimo, Padre. Yo te pido que cada palabra haya sido sembrada en el corazón de cada persona y que ellos puedan poner por obra tu palabra, Señor. Y que ellos puedan cumplir a cabalidad, Señor, y que ellos puedan seguir leyendo, Padre. Que puedan, Señor, ser devocionales con su familia para ellos comprender a más profundidad lo que tú nos has revelado estos jueves, Padre. Yo te doy gracias por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, Padre, que ha dispuesto su corazón a comprender lo que tú quieres que vivamos en esta tierra, Padre. Por eso tú dijiste, Padre, yo no te pido que los quites de la tierra, sino que los guardes del mal, Señor. Yo hago esa misma oración, Padre. Guárdalos, Señor, del mal, Padre. Que no caigan en las costumbres de este mundo. Que no caigan en las corrientes de este mundo, Padre. Que no nos comportemos como vivíamos antes. Que nos comportemos, Padre, a la altura del llamado que hemos recibido por fe, Padre. Y que hemos sido redimidos, Señor. Y que hemos sido justificados por tu palabra. Y que de alguna manera, Padre, estamos, Señor, tratando con fe, creyendo de que tenemos que vivir a la altura, Padre, de lo que tú nos has delegado a nuestra vida, Padre. Yo te pido, Padre, que tú fortalezcas cada matrimonio, que tú fortalezcas cada familia, Padre. Que Jesús sea el centro de ese matrimonio, sea el centro de esa familia, Padre. Que Jesús sea el centro, Padre, del núcleo de la sociedad, que es la familia, Señor. Que Jesús pueda ser implantado en cada hogar y en cada vida, y que comencemos a vivir en lo que tú has escrito aquí en tu palabra, Padre. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y hemos revelado lo que hay escrito en tu palabra. Yo te pido, Señor, que la podamos aplicar con mansedumbre, con fe, con esperanza, con paciencia, Padre. Aguardando la esperanza con la cual hemos sido llamados, Padre.
Yo te pido, Señor Jesús, que tú abras, Señor, los ojos espirituales para que ellos puedan ver la realidad de esta vida espiritual, que es mucho más alta que la vida natural, Padre. Yo te pido que, Señor, que tú abras nuestro corazón para cambiar, Padre, ese corazón de piedra por un corazón de carne, Padre. Yo te pido, Señor, que como dice tu palabra, Señor, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Padre. Que la verdad prevalezca en cada vida y en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús?